Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar con ustedes después de estas 2 semanas de vacaciones. En esta ocasión, hoy martes 29 de abril de esta temporada 2025, les presentamos el programa titulado Primero de Mayo Combativo. Conduce Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia David Tapia, de la colectividad estudiantil organizada, con el tema ¿Qué pasa en la Universidad Autónoma del Estado de México? Y en el bloque del PAC Mentario, el tema Paros en la UNAM, hay mano negra como acusa a la derecha. Y en el bloque de Cherry TV, el tema es negar la desaparición forzada, esto respecto a lo que hemos venido aquí reflexionando sobre los dichos desde el gobierno federal. Y en el bloque de la entrevista tendremos a diferentes activistas de diversos estados de la República con el tema precisamente del 1 de mayo, Día de Lucha. Vamos a enlazarnos directamente para que nos platiquen de sus actividades en el marco del 1 de mayo. Y también tendremos una cápsula, una participación especial de Radio Común respecto al 1 de mayo. Y bueno, sin más, vámonos de una vez al bloque de denuncia, al intro. Denuncia en Miradas Críticas. Pues le damos la bienvenida. Muy buenas noches, David, integrante de la colectividad estudiantil organizada. ¿Qué tal, compañero Héctor, compañeros de Radio Común, compañero Paco, a toda su audiencia? Muy buenas noches, gracias por el espacio. Un saludo fraterno y combativo de la colectividad estudiantil organizada. No, pues al contrario, gracias también por el tiempo. Hemos estado siguiendo en algunas notas periodísticas, en las redes también, algunos pronunciamientos por parte de la colectividad estudiantil organizada respecto a lo que está pasando en la Universidad Autónoma del Estado de México. Pero platícanos, danos el contexto, porque habemos quienes no sabemos, dice, va a haber elecciones en la universidad, no va a haber elecciones, ¿para qué va a haber elecciones? Eh, ¿qué se está moviendo en la universidad actualmente? Sí, gracias. Bueno, pues como lo comentas, nosotros somos estudiantes de la UAMX, de la Universidad Autónoma del Estado de México, la mayor universidad pública en el Estado de México, si no es que la única, ¿no? La única universidad pública aquí en el Estado de México. Y bueno, pues esta universidad se ha considerado desde décadas un bastión político de los grupos que gobiernan en este estado, ¿no? Particularmente del PRI, que bueno, pues hasta la última elección que ganó la gobernadora Delfina, es que hubo una transición de partido político aquí en el Estado de México, pero pues la universidad siempre se había caracterizado por ser un bastión político priista hasta lo que estamos viviendo en este momento, que es la sucesión de la rectoría, un Mm. proceso a partir del cual pues el actual rector Carlos Eduardo Barrera Díaz deja el cargo y en su lugar vendrá alguien más en el sentido de que hay supuestamente un proceso democrático en el que se están implementando estos mecanismos electorales para elegir quién va a ser la próxima sucesora, ¿no? Es decir, próxima sucesora porque en la actual contienda solamente hay mujeres, siguiendo esta misma lógica, ¿no? De que si gobierna el país una mujer y gobierna el Estado de México una mujer,
Pues la Universidad Autónoma del Estado de México, también una mujer será por primera vez rectora ahí en la universidad, siguiendo esta misma corriente política, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es a lo que ahorita nos estamos Mm. enfrentando y llamo pues a este proceso una simulación democrática. Nosotros lo hemos denunciado abiertamente como una farsa electoral, porque si bien te estoy platicando de que va a haber una elección, lo cierto es que los estudiantes no participamos directamente de esta elección. De acuerdo con el estatuto universitario, sobre los estudiantes recae una participación que se le llama auscultación cuantitativa. Esta auscultación, pues, viene de un término médico que es palpar, sentir. En este Mm. caso, lo que se siente o lo que se palpa es la opinión de los estudiantes respecto a quién creemos o quién consideramos que puede ser el mejor prospecto para ocupar el cargo de la rectoría. Sin embargo, este resultado que arroja la auscultación cuantitativa no se ve reflejado en el voto que emiten los consejeros al momento de elegir a la próxima rectora. Con esto te quiero decir que los Ajá, consejeros sí votan. O sea, hay ya, una sesión extraordinaria del Consejo Universitario en la que ellos sí votan, sí eligen, pero lo hacen de manera libre y secreta. O sea, que al ser un voto secreto, este no refleja los resultados que arroja la auscultación cuantitativa en la que supuestamente participamos los estudiantes para emitir nuestra opinión respecto a quién nos parece que es la mejor opción para ocupar la rectoría. Entonces, no hay certeza jurídica, no hay ninguna garantía de que el voto que emiten los consejeros realmente represente la opinión de los estudiantes en la auscultación cuantitativa. Entonces, a partir de ahí nosotros identificamos esta farsa electoral, ¿no? Que legitima una aparente democracia que es a través de la cual se consuma la sucesión de la rectoría, que al final es una decisión impuesta supuestamente por el Consejo Universitario. Sin embargo, sabemos que detrás de esta contienda electoral también hay grupos políticos que tienen intereses particulares sobre los resultados de la sucesión para obtener una mayor tajada, ¿no? Del pastel que se van a repartir en este reacomodo de fuerzas que hay detrás de la sucesión de la rectoría. Porque bien, pues lo que hemos detectado en los últimos acontecimientos es que hay un momento muy álgido en la universidad que ha llegado a resonar en el sector estudiantil. En los últimos días hemos visto una algidez del movimiento estudiantil. Vemos que hay universidades que convocan a asambleas en las que se deliberan estos asuntos y se impulsa el acuerdo de tomar las instalaciones y de irse a paro, pero lo hacen exigiendo la renuncia al rector. Y bueno, esto sale porque en días recientes se filtró un audio en el que aparentemente, de acuerdo a la descripción que hace el locutor respecto al audio que se filtró, se escucha al rector decir que ya tienen ya saben con quién están. Entonces, que ni se les ocurra andar a las otras candidatas, ni se les ocurra andar prometiendo cosas que no se pueden cumplir, porque el rector dejará las arcas vacías. Es lo que dice el locutor que se escucha en ya. el audio. Pero el rector, pues ya salió a negar los hechos, dice que él no dijo eso, que es un audio manipulado, obtenido de manera ilegal, inició una denuncia en la fiscalía para desligarse de los hechos y obviamente que se deslinden responsabilidades a quien supuestamente, de acuerdo con la versión del rector, creó el audio y lo difundió para manchar su prestigio y el de la universidad. Sin Pero embargo, bueno, derivado de la filtración de este audio, ajá, este, sale un diputado de Morena a decir por primera vez, sí, hacer esta exigencia de renuncia al rector, que se haga a un lado para que el proceso sea más sano. Y a partir de esta participación del diputado de Morena, comienzan una serie de de reacciones en cadena con esta misma tesitura, exigir la renuncia del rector, ¿no? En este proceso
de sucesión en el que también se ha denunciado que hay una candidata oficial que está respaldada por el rector y que es la que trae mayor peso y mayor fuerza, ¿no? Y que en una de las presentaciones de esta candidata, pues se cometió un acto de represión en contra de un compañero estudiante de preparatoria que ejerció el derecho a la protesta, se inconformó de esta farsa electoral y por ahí, pues, profesores apoyando a la candidata oficial, censuraron al compañero de la prepa, lo reprimieron y bueno, pues mediante la presión también logramos que se destituyera a estos profesores y que los sacaran del plantel. Entonces, eso es lo que ha manchado el proceso, la represión, la censura, el favoritismo, la imposición, pero últimamente está esta exigencia de renuncia al rector, que es lo que ha motivado a que los estudiantes tomen esta decisión de irse a paro. Pero lo que no se ha considerado y lo que no se ha puesto a la reflexión profunda, hacer el análisis crítico, es de dónde viene esta exigencia de renuncia al rector. No emana de manera legítima, genuina del movimiento estudiantil. Esta es una exigencia que hace por primera vez y de primera mano diputados de la facción parlamentaria de Morena en el Congreso local aquí en el Estado de México, que por lo dicho, parece ser que tienen intereses respecto a este proceso de sucesión de la rectoría. Entonces, eso es lo que ahorita estamos viviendo a muy grandes rasgos ahorita en la universidad, esta farsa electoral, este circo democrático y el querer utilizar a los estudiantes para legitimar un proceso que de por sí es ilegítimo, ¿no? Esto de la sucesión de la rectoría. Y para la colectividad, ¿qué se necesitaría para que realmente este proceso fuera un proceso democrático? Conocemos la historia de las universidades, ninguna universidad es democrática, digamos, en el sentido de un sufragio efectivo, libre y secreto, pues no, pero ustedes qué están proponiendo para que ese proceso realmente sea democrático, tomando en cuenta lo que bien mencionas, ¿no? En el marco de una pugna, ¿no? Parecería entre el PRI y Morena, pero no sé si me equivoco, o entre Morena y Morena, o entre el PRI y el PRI. Pero ¿qué es lo que se necesitaría para que realmente ese proceso tomara en cuenta o participaran de manera consciente los estudiantes? Bueno, de entrada, eh, nosotros tenemos como prioridad no solamente que se democratice la Ujú. universidad, sino que se mejoren las condiciones educativas para los estudiantes universitarios. Y dentro de este objetivo hay una serie de demandas que nos conducen hacia este propósito. Eh, lo primero que necesitamos impulsar es la participación consciente de los estudiantes, construir la organización de manera independiente, sin hacerle el caldo pues a estos grupos políticos que tienen intereses respecto a la sucesión. Eso, visibilizar que hay grupos no solamente de partidos políticos, sino grupos de oportunistas que también se disfrazan de activistas, de organizaciones estudiantiles que impulsan o que empujan a los estudiantes hacia llevar a cabo actividades para hacerle el caldo gordo a estos grupos políticos que están detrás de la contienda electoral. Lo primero que tenemos que hacer es eso, visibilizar que eso es lo que existe y que los estudiantes no seamos objeto de manipulación mediática de estos procesos, que tengamos una lectura objetiva, precisa respecto a los intereses que hay detrás de este circo democrático, de esta farsa electoral. Adquirir conciencia, porque de otra manera nuestra participación es producto de la espontaneidad. Es decir, de repente vemos que está la coyuntura y un momento álgido y nos lanzamos todos a la lucha sin tener claridad de por qué lo hacemos y hacia dónde lo hacemos de manera crítica, y a partir de el análisis de la realidad y de los intereses que están en pugna.
Por eso nosotros decimos, claro que es necesario que los estudiantes participen de manera directa en la toma de decisiones, de manera organizada, pero que el objetivo principal sea mejorar las condiciones educativas de los estudiantes. En cuanto a actualizar los planes de estudio para que los contenidos sean herramientas que realmente nos permitan ejercer nuestra profesión y transformar la realidad, que haya profesores que estén capacitados, que tengan esa visión en materia de derechos humanos, que tengan perspectiva de género, un compromiso social, que el derecho a humano a la educación sea de acceso pleno para el pueblo trabajador, o sea, que se eliminen estas cuotas en cuanto a los exámenes de admisión, a las inscripciones, a las inscripciones, a las titulaciones, que se quiten estas concesiones a las cafeterías que pues tienen empresas Ujú. privadas que las manejan y dan los alimentos a costos excesivos, ¿no? Vivimos en la UAMX, vivimos un proceso formativo de los más caros que hay en el país. O sea, la educación pública de la Universidad Autónoma del Estado de México es de las más caras y eso dificulta que el pueblo pueda acceder de manera plena al derecho humano a la educación. O sea, luchamos por eso, porque podamos como pueblo acceder a la educación, sí, pero también como estudiantes a las mejores condiciones educativas. ¿Y de qué manera? Pues luchando contra estos grupos que hacen de la universidad un botín político y económico del que se han dedicado a saquear para enriquecerse ilícitamente, porque también hay denuncias de enriquecimiento ilícito como la estafa maestra, entre otras, ahí en la universidad, que lo que dejan ver es que quien decide el destino de la universidad, decide cómo utilizar el recurso, no lo hacen enfocado en resolver los problemas y las necesidades de los estudiantes, sino en pues enriquecer, en engrosar sus bolsillos, ¿no? Pues sí, en acumular capital para pues, sus beneficios particulares, ¿no? Para sus propios privilegios. Entonces, ¿cómo podemos democratizar la universidad? Primero luchando contra todo esto, educándonos políticamente e impulsando la organización estudiantil independiente y luchando en defensa del derecho humano a la educación. Ese es el primer punto del que hay que partir, porque de otra manera nos vamos a paro, pero para hacerle el caldo gordo al grupo de Morena, o sea, como que no le veo yo tanto sentido y tampoco creo que eso mejore las condiciones educativas de los estudiantes, ¿no? Es simplemente dejarnos llevar por actividades espontáneas, sensacionalistas, infladas por los medios, que al final pues no resuelven las necesidades ni las demandas que tiene el propio sector estudiantil. Entonces hay que tener cuidado de esos grupos que aparentemente dicen luchar y convocan a grandes movilizaciones ahí a los estudiantes, pero pues si analizamos de manera crítica y reflexionamos a profundidad qué hay detrás y detectamos estos intereses, pues vemos que pues él está haciendo el trabajo a otras facciones, a otros grupos políticos externos que tienen intereses para seguir controlando tanto a la universidad como a los estudiantes, ¿no? Evitar que crezca una verdadera fuerza estudiantil de manera independiente y que exija atención a sus propias demandas, a sus propias necesidades. O sea, formar parte de manera directa de la toma de decisiones de la universidad. Pues muchas gracias, David. Gracias también a la colectividad estudiantil organizada. Por ahí, mientras nos estabas comentando, la producción de Radio Común pasó los 10 puntos, 10 demandas del programa de la colectividad. Hay que pudieron observar, pues quienes nos están viendo, de todos modos los vamos a pegar aquí en el chat del programa para que los puedan pues leer, consultar, revisar. Y pues muchísimas gracias por este contexto que nos da, por desentrañar lo que realmente está pasando allá en la UAMEX pues nos despedimos enviando de toda la solidaridad a los estudiantes que de manera independiente pues están luchando por mejores condiciones para estudiar, ¿no? Y para egresar, ¿no? Muchas gracias, David. No, hombre, gracias a ustedes por el espacio, un saludo a su audiencia y pues a todos los compas ahí, estudiantes que están impulsando este esfuerzo genuino de manera independiente por mejorar nuestras condiciones educativas en la universidad. Un saludo fraterno y pues a seguir ahí en lucha por el derecho a la educación.
Gracias de antemano y un saludo a todas, a todos. Va, pues gracias y seguimos con el tema del movimiento estudiantil. Vámonos directamente con el bloque del Pa Comentario. Pa comentarios de Francisco Cerezo. Muchísimas gracias, Héctor. Pues efectivamente, paros en la UNAM, hay mano negra como acusa la derecha. Iniciando abril, el Consejo Universitario, esa maquinaria autoritaria que rige la UNAM, aprobó modificaciones a la legislación universitaria, según ellos, para adaptar dicha legislación a los nuevos tiempos. No obstante, en lugar de ampliar los derechos para los trabajadores, otorgar definitividad y mejoras salariales a los docentes, que en su mayoría son profesores de asignatura, la modificación más relevante es fortalecer el aparato represivo universitario. Sí, el Tribunal Universitario. Es ya un tribunal especial que además de anticonstitucional es una herramienta al servicio de la casta dorada de la UNAM, que ha sido usado para castigar a la disidencia estudiantil. Ahora resulta que la presunción de inocencia ni siquiera existe en la UNAM, ya que ante una acusación, por demás vaga como vandalismo, inmediatamente se puede suspender o expulsar a los acusados y posteriormente se enviará el caso al Tribunal Universitario de la Santa Inquisición, según que para investigar. Al mismo tenor que la política punitiva de la 4T, que viola los derechos humanos al incluir cada vez más delitos en la lista de prisión preventiva oficiosa, la UNAM, a su nivel, primero sanciona y luego investiga. Es decir, no existe la presunción de inocencia. Cabe mencionar que son contados los casos en los cuales un activista estudiantil acusado de vandalismo ha podido librar la pena de muerte académica que la UNAM tiene destinada a la licencia política en su interior. Como es sabido, una vez el caso en el Tribunal Universitario de la Santa Inquisición, investigar es un mero trámite donde no importa qué diga el acusado. La palabra de cualquier autoridad vale más que 1000 pruebas a favor de las víctimas de la represión institucional. No quiero ser sospechosista, pero un par de días después la secretaria de Gobernación se reunió con el rector y como el gobierno federal no ve nada que no sean verdades incómodas, según fuentes periodísticas, fue un encuentro muy fructífero. Tal parece que el gobierno federal, como es usual, ataca a la derecha enquistada en la UNAM solamente cuando lo ataca. Pero si le hace el favor de reprimir a la juventud que siempre pone el punto sobre las IES, no tiene problema alguno. Hasta son fructíferas sus reuniones. Una reacción normal desde el punto de vista del movimiento popular y social es que el movimiento estudiantil nuevamente despierta, esta vez del largo sueño de la esperanza, aún no cumplida, de la 4T, y se empieza a organizar y acordar paros en diferentes escuelas y facultades. La pelota empieza a moverse y se acerca a la pendiente. Como es usual, la autoridad propone eliminar un artículo de los varios que criminalizan la protesta social y cree que con esa piedrita bastará para detener la bola de nieve que ha empezado a moverse. No obstante, a diferencia de los años anteriores donde la esperanza de la 4T alcanzaba a adormecer el descontento social, las demandas estudiantiles llevan más allá de baños neutros y otras necesidades inmediatas de escuelas y facultades. La primera exigencia es la derogación no solo del artículo 15 del Tribunal Universitario de la Santa Inquisición, sino incluye en los artículos de la legislación universitaria que fortalecen el punitivismo en contra del activismo estudiantil. Además, suman una demanda por demás justa, la de los comedores subsidiados, debido a que, a pesar de las migajas en forma de becas que la 4T y la UNAM reparte, la economía mundial sigue en crisis y nos está pasando la factura. No porque estemos peor que en los sexenios del PRIAN, como dice la intelectualidad antimorena, sino porque sigue sin alcanzar el dinero para cubrir las necesidades básicas de la población. Si bien estas dos demandas son las centrales, la condena del genocidio sionista en contra del pueblo palestino y el apoyo aún muy genérico a las madres buscadoras son elementos que denotan un avance sustancial en las demandas políticas de la comunidad estudiantil de la UNAM. Una respuesta a los paros, como es usual, es poner a escribir a las plumas de la derecha en los medios de comunicación, alegando que hay una mano negra que está alebrestando a los estudiantes con el oscuro objetivo de desestabilizar a la UNAM. Y repiten el mismo esquema de siempre, en este tipo de libelos disfrazados de intelectualidad y análisis profundo. Siempre consideran a los estudiantes como simples marionetas descerebradas manipulables. Alegan obscuros intereses que quieren desestabilizar a la institución, ahora refugio de la ultraderecha, sin acusar a nadie en específico, pero deslizando que es Morena quien lo hace. Nuevamente nos invitaron los estudiantes en paro a dar algunos talleres de derechos humanos y a preguntarnos sus dudas.
Por ejemplo, preguntan si es cierto, como dice la autoridad, que es ilegal que los estudiantes graben y tomen registro de las acciones de las autoridades y los amenazan con sanciones por ello. O que deben firmar con nombre y firma las cartas de no represalias que además siempre quiere redactar la autoridad y muchas otras trampas, mañas y mentiras que la autoridad usa para amedrentar, meter miedo y desactivar la organización estudiantil. Les explicamos que es una violación a los derechos humanos y que cuando la autoridad dice que algo es ilegal, tiene la obligación de demostrarlo enseñando en qué artículo de qué reglamento o ley tal o cual acto es una infracción o un delito, pero que en general, al ser funcionarios públicos, no pueden alegar demencia ante las justas exigencias de los estudiantes y cada mentira, amenaza velada o directa es una violación a los derechos humanos, que los estudiantes sí pueden registrar y documentar, además de denunciar estos actos ilegales de la autoridad. El estar cerca de los movimientos estudiantiles nos permite ver la mano negra que alega la derecha. Y sí es una mano, pero no es la mano que inventa la derecha. Es una mano que se forma como resultado de las promesas incumplidas de la 4T. Es claro que hablarles a estos muchachos de lo malo que era Calderón y Peña Nieto no les dice nada, ya que los más jóvenes ni habían nacido y los más grandes estaban iniciando la educación secundaria. Así que su realidad es la 4T, y en esta realidad no les alcanzan sus recursos económicos, ya sea que se los den sus padres o trabajen para conseguirlo. La realidad es que gastar de 80 a 200 pesos diarios para pasajes y comida, viajar 2 o 3 horas para asistir a la escuela, soportar la violencia de profesores y directivos universitarios y conocer que la injusticia y sobre todo la impunidad campean a lo largo y ancho del país, los hace reaccionar, organizarse y actuar. Eso es lo que debemos aplaudir y apoyar. No justificar conquistas democráticas pírricas, subordinarse a los gringos económicamente por un lado y aventar discursos de nacionalismo ramplón por el otro, o llorar porque en México sí existe la desaparición forzada y contestar yo no fui, fue TT. Como Comité Cerezo aplaudimos y apoyamos toda iniciativa estudiantil que señale e intente dar solución a los problemas de México. Y además condenamos todo intento de criminalizar el ejercicio del derecho humano a la protesta. No importa si es la socialdemocracia morenista o el refugio prianista de la UNAM. Y para ello te invitamos a informarte y apoyar los paros y actividades que realizan los estudiantes universitarios de la UNAM, la UAM y todas las universidades públicas que muestran los mismos síntomas de hartazgo. Una nueva ola del movimiento estudiantil y social inicia. La esperanza sin fundamentos sólidos no puede adormecer la conciencia siempre viva del pueblo y su necesidad de una vida digna, y a la socialdemocracia le quedan dos caminos: el convertirse en el nuevo PRI, que tomando como pretexto la Revolución Mexicana de 1917 o actualmente la Cuarta Transformación, mantenga las políticas neoliberales tocadas apenas con el pétalo de una rosa y acelere el proceso de represión en contra de quienes señalan y ejercen su derecho humano a la protesta. O la salida más difícil e improbable, por sus rasgos socialdemócratas, que profundice y alargue los pequeños pasos en contra de la política neoliberal. Mientras decide lo primero, como es notorio, los invitamos a organizarse y seguir la lucha por una vida digna en nuestro país. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Francisco. Pues ahí está el comentario. ¿Qué les pareció la reflexión de esta semana? Y bueno, antes de irnos con Cherry TV, queremos también hacer extensiva pues nuestra denuncia, nuestro enojo. Estas semanas han sido difíciles para el movimiento popular. Ustedes saben bien la noticia de la activista Sandra Domínguez en Oaxaca, que primero fue desaparecida con su esposo y que hace un par de días fue encontrada junto con él precisamente, pues ejecutada fue encontrada en una fosa común. Todavía pues esperemos que están las investigaciones, todavía no podemos afirmar que es una ejecución extrajudicial, pero pues su actividad sí era de defensa de los derechos humanos. También pues desaparecieron y luego presentaron detenidos a dos bases de apoyo zapatistas. La ejecución de Marco Antonio Suástegui en Guerrero, también un líder histórico allá en ese estado sureño. La criminalización hace, creo que el día de hoy, en contra de María Luisa, del colectivo de la Voz de Desaparecidos en Puebla, ¿no? Una criminalización que la pone en riesgo, ¿no? Entonces ha estado cargado estos últimos días, desgraciadamente, de esas noticias que afectan pues a los luchadores, a los activistas o a las activistas en este país. Y ahora sí, pues vámonos rapidísimo con la cápsula de Cherry TV.
Negar las desapariciones forzadas en México solo alienta la impunidad y la falta de acceso a la verdad. Como campaña nacional contra la desaparición forzada en México, vemos con suma preocupación que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum continúe con la negativa de reconocer que en México se cometen desapariciones forzadas, al grado de pedir la renuncia del presidente del Comité contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas por haber activado el protocolo establecido en el artículo 34 de la Convención Internacional. El gobierno de la 4T, en este afán de no reconocer esta grave práctica, lo único que deja en evidencia son dos cuestiones: el poco conocimiento que se tiene en todas las instancias en materia de derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, o el dolo con que está actuando. No es la primera ocasión en que los funcionarios públicos de la 4T, específicamente los de la Secretaría de Gobernación, hacen gala de ignorancia y soberbia. Como organizaciones que conformamos la campaña, a lo largo de 15 años hemos sido testigos del incumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado mexicano en esta materia. Le recordamos al gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que la desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos, que no prescribe y que es continua. Esto es, mientras no se conozca el paradero de las víctimas, la desaparición forzada se sigue cometiendo aún en esta fecha. Así como mientras no se hagan las investigaciones correspondientes para saber la verdad y garantizar justicia, el Estado sigue siendo responsable del cometido de este grave crimen. Es decir, no existen desapariciones forzadas del pasado, pues cada desaparición forzada cometida en secciones anteriores se sigue cometiendo hoy en día, y el gobierno de la 4T tiene responsabilidad en ellas hasta que garantice los derechos de memoria, verdad, justicia y garantía de no repetición. Ahora bien, también le recordamos a la presidenta que tan solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en los últimos 2 años de su mandato, se cometieron 15 desapariciones forzadas contra personas defensoras de derechos humanos. Precisamente en el último informe que presentamos en 2024, alertábamos sobre la política negacionista del gobierno de la 4T con relación a este tema, que ha traído como consecuencia una gran impunidad y la falta de acceso a la verdad. Lo ocurrido en el rancho Izaguirre, en Jalisco, es una muestra que se sigue cometiendo esta grave violación a los derechos humanos contra el pueblo no organizado, en tanto, como es de conocimiento público, en la desaparición y reclutamiento forzado participaron agentes de Estado del municipio de Tala. Otro ejemplo de desaparición forzada por aquiescencia es la del defensor de la tierra y el socialismo, Daniel Gómez Santis, en el estado de Chiapas, quien fue detenido desaparecido en 2023 por el grupo paramilitar Los Petules. También está el caso de 14 elementos de la Guardia Nacional que el 27 de marzo de 2022 desaparecieron de manera forzada y ejecutaron a una persona en el municipio de Vicente Guerrero, en Durango, acto que quedó asentado en la recomendación de la CNDH. Como campaña hemos documentado que la estrategia que utilizan los estados para intentar diluir su responsabilidad en el caso de las desapariciones forzadas es mediante la utilización de la aquiescencia, es decir, el Estado desaparece a través de terceros, de particulares con su conocimiento, autorización o mandato. Otra situación que preocupa a las familias de víctimas y organizaciones populares y de derechos humanos es que las reformas planteadas a la Ley General vulneran varios derechos fundamentales. En tanto dichas reformas están pensadas desde la visión de atender las desapariciones forzadas, que a su vez niega que existan, como un problema de seguridad nacional, lo cual atrae como consecuencia la violación del derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, a la libertad y, más grave aún, el derecho a la justicia. El problema de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares no se resuelve dándole más poder al Centro Nacional de Inteligencia, instancia de gobierno que viola los derechos humanos y que es utilizado para el espionaje político. Si se quitara el mandato de impunidad de las Fuerzas Armadas y a los funcionarios federales y estatales que han cometido las desapariciones forzadas, sería un primer paso para realmente frenar las desapariciones forzadas. Si el segundo piso de la 4T realmente quiere mostrar voluntad política para erradicar la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, deberían hacer todo lo posible para que las reformas a la Ley General sean abocadas a la obligación tanto de la Fiscalía General de la República como de la Comisión Nacional de Búsqueda,
de trabajar de manera conjunta para garantizar en los hechos verdad y justicia a las miles de víctimas y sus familiares, así como sancionar penalmente a los funcionarios que no lo hagan. Por lo anterior, como campaña nacional contra la desaparición forzada en México, hacemos públicas el mínimo de reformas requeridas para dar un paso en beneficio de las víctimas y sus familiares. La creación de un Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense. El reconocimiento del derecho a la justicia. Agregar los artículos necesarios para el establecimiento de las sanciones correspondientes a los servidores públicos, tanto de las fiscalías como de las comisiones de búsqueda, que dilaten u obstaculicen el avance de las investigaciones y o se nieguen a trabajar de manera conjunta para esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables. En los capítulos 2, 5 y 6 del título 2 de la Ley General, se deberán reformar todos los artículos y fracciones para que quede asentada la obligación del trabajo conjunto en todo momento de las fiscalías y las comisiones de búsqueda. La investigación y la búsqueda de las víctimas debe ir siempre de la mano. Alertamos que de ser aprobada la reforma tal cual como está planteada, sin tomar en cuenta los riesgos, lejos de ser un paso para la erradicación de la práctica de la desaparición forzada, será un instrumento para garantizar una mayor impunidad y el cometido de nuevas violaciones a los derechos humanos. Como campaña nacional contra la desaparición forzada, hacemos un llamado a las familias, a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones populares independientes y a los organismos internacionales de derechos humanos a sumar esfuerzos para lograr reformas a la Ley General que garanticen memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición. Por último, como campaña, exigimos que si en verdad existe voluntad de verdadero diálogo con las víctimas por parte del gobierno federal, en lo inmediato, este deberá traducirse en un avance sustancioso respecto a la búsqueda, investigación y sanción a los responsables materiales e intelectuales en los casos de desaparición forzada que se encuentran hoy sin resultados en la Fiscalía General de la República y en la Comisión Nacional de Búsqueda, como son los casos de desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Fidencio Gómez Santis, Teodulfo Torres Soriano, Virginia y Daniela, y los más de 250 casos de luchadores sociales que desde el 2006 son víctimas de desaparición forzada. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Juicio y castigo a los responsables, ni perdón ni olvido. Atentamente, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México. Bien, pues estamos de regreso y antes de empezar con el bloque de la entrevista vamos a tener un intro, un trabajo de la producción de Radio Común precisamente sobre el 1 de mayo. Compañeras, compañeros, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, no es un día de asueto cualquiera. Es un día marcado por el sudor, la vida y la resistencia de los obreros que, en México y el mundo, se levantaron contra la explotación. A finales del siglo XIX, ser obrero era vivir al límite. Las jornadas eran de 12 a 16 horas. El salario no alcanzaba para pan ni tortillas, y el peligro acechaba. Máquinas que mutilaban, polvo que enfermaba, niños trabajando hasta caer rendidos. En México, bajo Porfirio Díaz, los peones y obreros vivían atrapados en las tiendas de raya, endeudados de por vida. Los patrones se enriquecían, mientras los trabajadores apenas sobrevivían. Pero en esa oscuridad, los obreros comenzaron a hablar. En las cantinas de Chicago, en los talleres de la Ciudad de México, se juntaban a leer, a discutir. Surgió una idea: 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para vivir. Un sueño que unió a los trabajadores más allá de las fronteras. El 1 de mayo de 1886, en Chicago, miles de obreros dejaron sus herramientas y tomaron las calles. Fue una huelga general que paralizó fábricas, trenes, talleres y muchos lugares más. Hombres, mujeres, inmigrantes irlandeses, alemanes, polacos, todos pedían lo mismo: 8 horas y respeto. Los patrones temblaron,
Los periódicos los llamaron peligrosos, pero el pueblo no dio marcha atrás. El 3 de mayo, en la fábrica McCormick, la policía atacó a los huelguistas. Varios murieron, baleados sin piedad. Al día siguiente, el día 4, en la plaza de Hyde Market, los obreros se reunieron para denunciar la matanza. Familias, niños, todos estaban allí, hasta que una bomba estalló. Nadie supo quién lanzó la bomba. Muchos creen que fue un truco de los patrones. La policía disparó contra la multitud, matando e hiriendo a obreros. Ese día, Hyde Market se convirtió en un símbolo. Los patrones aprovecharon para ir contra los líderes obreros. Arrestaron a 8 trabajadores, carpinteros, tipógrafos, inmigrantes que organizaban a sus compañeros. En un juicio sin pruebas, los acusaron de la bomba. En noviembre de 1887, 4 fueron ahorcados. Uno, de solo 22 años, se quitó la vida antes de que lo mataran. Los demás fueron a prisión, pero años después, la presión obrera liberó a algunos. Estas personas, llamadas mártires de Chicago, eran como los obreros mexicanos que luego pelearían en Cananea o Río Blanco, trabajadores que soñaban con un mundo mejor. En 1889, en París, obreros de todo el mundo decidieron que el 1 de mayo sería el día para recordar a los mártires y seguir luchando. La noticia llegó a México, donde los obreros, bajo el yugo del porfiriato, empezaban a organizarse. En los talleres y en las minas se hablaba de Chicago, de las 8 horas, de la dignidad. Años después, en 1906, los mineros de Cananea enfrentaron a una empresa gringa que los trataba como esclavos. En 1907, los tejedores de Río Blanco se levantaron contra los patrones de las tiendas de raya. En ambos casos, las balas silenciaron las protestas, pero dejaron una semilla. Durante la Revolución Mexicana, los obreros llevaron sus demandas a la lucha. En 1917, la Constitución les dio un triunfo, el derecho a las 8 horas y a organizarse. En 1923, el 1 de mayo se volvió un día de asueto, pero no fue un regalo, fue una conquista. En nuestros días, el 1 de mayo debe de ser un recordatorio para las y los trabajadores mexicanos. Es pensar en los que murieron en Chicago, en Cananea, en Río Blanco y en los que siguen peleando, en las maquilas, en el campo, en las casas donde el salario no alcanza. Es preguntarnos, ¿qué tan cerca estamos de esas 8 horas para vivir? ¿Qué tan libres somos si los patrones siguen mandando? El 1 de mayo no es un día de descanso, es un día para hablar como compañeros, para organizarnos, para salir a marchar, para no dejar que nos callen. Porque, como decían en Chicago, la lucha del trabajador no termina hasta que el trabajo sea para todos, no para unos pocos. Cada 1 de mayo es un llamado para no olvidar de dónde venimos. Sigamos adelante, camaradas. Sigamos adelante, camaradas. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Bien, pues gracias a la producción de Radio Común con esta super introducción y vámonos rapidísimamente al bloque de la entrevista. La entrevista en Miradas Críticas. Y vamos a presentar, tenemos casa llena, le damos las gracias por su tiempo, por el espacio a Gaby Guzmán, a Pau Trejo, a Belegui, a Alexei, a Roberto, por estar aquí en este programa. Y pues en el marco del 1 de mayo,
Pues nos gustaría que primero se presentaran de qué organización son y qué actividades están planteando realizar y en qué estado en este 1 de mayo. Si gustan, comenzamos pues por Querétaro. Gaby, Pau, cuéntenos. Sí, hola, buenas noches. Sí, yo soy Gaby Guzmán de Querétaro. Estamos ahorita con el Frente Nacional por la Reducción de de la Jornada Laboral a 40 horas. Y aquí en Querétaro vamos a tener un meeting, un meeting en Plaza de Armas a las 11 de la mañana, el día jueves, 1 de mayo. En este meeting tenemos también, eh, vamos a estar con unos colectivos hermanos que va a ser se une los colectivos también a nivel Querétaro local, Querétaro con Palestina, Comida No Bombas, la OCR y obviamente Comité Cerezo. Em, la idea es que, bueno, cada colectiva va a tener, pues sí, va a realizar también alguna actividad. Obviamente, pues nuestras luchas, obviamente tienen que ver y todas y todos tenemos que ver con esta lucha, ¿no? O sea, nuestras luchas se entrelazan. Sabemos que el enemigo es mutuo, ¿no? Entonces, pues nos hemos organizado y sabemos que también solo con la colectividad y con la organización y con la articulación vamos pues, a poder acceder y a conquistar nuevos derechos, ¿no? Em, va a ser esta concentración, cada colectiva pues va a hacer su actividad. Nosotros como frente vamos obviamente vamos a hacer una mesa informativa, algunas actividades lúdicas, como una ruleta con preguntas sobre conciencia de clase. Creo que es muy importante, sobre todo pues sí, en el marco del 1 de mayo, ¿no? ¿Qué más? A lo Pues mejor, ya, ese a lo sí. mejor, Vale. Pau, también eso de las Sí. 40 horas, explícanos por qué luchar por la jornada de las 40 horas. ¿Por qué no 42? Hola, ¿Por ¿qué qué no tal? 38? No, pues sí, de por sí ahora sí que con esta petición de las 40 pues les está dando el infarto, pues ahora menos con 38, con 35 pues yo creo que nos lo extienden otros 100 años, ¿no? Entonces, pues bueno, principalmente también presentarme, mi nombre es Paula Trejo, al igual que Gaby, pues estoy aquí justo con el frente aquí por parte de Querétaro, con la reducción de la jornada laboral y pues bueno, justo como menciona Gaby, pues ya tenemos nosotros como un poquito de nuestras actividades armadas, principalmente nuestro meeting. Igual por ahí también mencionar que va a ser un ambiente pues bastante familiar, creo yo. Ahora sí que hemos visto un poquito de apatía por parte pues del estado, pues sí, pues de todo el estado. Y pues hemos decidido como ahora sí que implementar, ¿no? Como estas actividades que pudieran llegar a ser un poquito más dinámicas, un poquito más familiares. Ya menciona Gaby una parte que es, por ejemplo, la ruleta de la conciencia de clase, pero pues bueno, vamos a también tener un espacio para todos los trabajadores, las trabajadoras, estudiantes, cuidadores o aquellas personas solidarias que se quieran sumar a nuestra actividad de micrófono abierto. Esa va a ser más o menos como ¿A todo qué el hora se tema que vamos a empieza? tener. Más o menos Empieza a las 11 de la mañana. ya, en la plaza Nosotros vamos a es estar ahora sí que principalmente pues un poquito antes, yo creo que como a partir de las 10, 10:30 ya vamos a andar por ahí organizando todo, pero pues sí, en concreto las actividades a las 11 de la mañana. Yo creo que de primera instancia pues vamos a tener lo que es nuestra lectura del pronunciamiento. Por ahí vamos a tener unas pequeñas mesas de información, mesas de diálogo. Ahora sí que también quien se quiera sumar, de repente por ahí hay gente que, no, pues me quiero unir, pero pues no sé ni qué onda, no sé ni quién es Carlos Marx, ¿no? O no ujú. sé, este, no tienen mucha información con respecto al tema, pues también se nos pueden acercar.
Y pues bueno, principalmente destacar eso, ¿no? Que el ambiente pues va a ser familiar, ya como lo menciona Gaby, pues vamos a tener como esta vinculación con varias colectivas que ya mencionó mi compañera, que pues que sabemos que es bien importante, ¿no? La colectividad, la vinculación. Y pues también, y no menos importante, ya después de esto vamos a tener pues ahora sí que nuestro pachangón, nuestra conmemoración en la pulquería El Borrego. Lo pueden buscar así literalmente en Google, está más o menos ahí por la altura del Tepe. Realmente ahí en nuestras redes sociales ya tenemos el flyer armado con la dirección, pero pues ahí vamos a tener actividades todavía más dinámicas, ¿no? Vamos a tener inclusive DJ set, ¿no? Vamos a tener ahí una sesión de karaoke y pues también intercambio de libros, ¿no? Que sabemos que es bien importante, pues, esta herramienta, ¿no? Tan valiosa que es el conocimiento, pues, para poder seguir luchando y seguir, perpetuando, pues, este conocimiento que tanta falta nos hace a la clase trabajadora, ¿no? Entonces, más o menos ese es el resumen de lo que vamos a hacer con respecto a nuestras actividades y, pues, de igual manera cualquier persona, pues, se puede sumar y, pues, puede ser parte de nosotros, ¿no? Ya están ahí, pues, las redes sociales y pues bueno, Bien, más o pues menos como el resumen. muchas gracias, Pau. Van a tener que darnos un litro de pulque por la publicidad eh, Sí, gratuita. claro, No, no es claro que cierto. sí, Bien, invitadísimos. Está buenísimo. bien, pues Y aparte Alexei. está Sí, buenísimo. va. Alexei, vámonos a Puebla directamente. Muy buenas noches. Si gustas presentarte, qué organización eres y las actividades que están planeando para este 1 de mayo. Gracias, Héctor. Buenas noches a toda la audiencia de Miradas Críticas. Pues bueno, en efecto, aquí en la ciudad de Puebla estamos organizándolos. Bueno, soy integrante de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, pero en conjunto con el Comité Cerezo y la primera escuela de Derechos Laborales Ricardo Flores Magón, vamos a llevar a cabo un mitin político-cultural este jueves 1 de mayo a partir de las 4 de la tarde en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Es un mitin político-cultural porque a la par que va a haber pronunciamientos, denuncias a las constantes violaciones de los derechos laborales, también va a haber representaciones culturales de artistas pues comprometidos con el movimiento social, como el grupo Raíz Joven y otros más, trovadores, raperos, que pues van a nutrir de su arte a este evento político-cultural. Pero también, de hecho, menciona a las compañeras de Querétaro algo muy similar a lo que vamos a hacer nosotros, que es una lotería. La lotería de los derechos laborales, en qué están sustentados, en qué artículos de la Ley Federal del Trabajo están sustentados, y pues eso va a ser para el público en general. Pero sí, es este jueves a las 4 de la tarde. Bien, pues ahí está la educación popular, ¿no? Aplicada en Así es. diferentes espacios. Y bueno, vámonos directamente a Puebla con Belegui. Belegui, ¿qué están planeando los compañeros, las compañeras allá en Pachuca Hidalgo, En ¿no? Pachuca, yo iba a Pachuca, decir, ¿qué? sí. ¿Puebla? No, 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 como que perdón, Puebla. perdón, en Pachuca Hidalgo, Pachuca Hidalgo. Sí, bueno, en Pachuca pues vamos a tener una brigada del reparto del especial laboral de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, organización independiente a la cual pertenezco. Y pues vamos ahí a estar en el reloj monumental, creo que es un icónico lugar de Pachuca, de la ciudad de Pachuca. Y pues ahí vamos a andar repartiendo el periódico Fragua en su número corriente, en el número 105, y también el especial laboral que también estaremos presentando en la Ciudad de México. Y bueno, eso se lo dejo a mi compañero. Entonces ahí vamos a estar, búsquenos, que hay varias movilizaciones en Pachuca y pues estaremos por ahí. ¿A qué horas, recuérdanos, Belegui, van a estar 10:30 es el punto de concentración ahí en el monumento, bueno, en en el el reloj? reloj, y pues ahí vamos a estar, 10:30 para que nos busquen. Vamos a ser los que andemos repartiendo un periódico, que yo sé que a lo mejor van a ver más, ¿no? Pero si ven ustedes que dice Fragua, somos nosotros. Bien, también ahí está el proceso de la Súper. Escuela de Derechos Laborales, ¿no? Sí, sí, de hecho esta brigada sale y es en conjunta con el Comité Cerezo México, porque pues son compañeros de la Escuela de Derechos Humanos Laborales que están cursando en estos, bueno, en los cada sábado que están cursando la escuela.
y pues que de manera conjunta estamos impulsando este esfuerzo en el 1 de mayo, fecha que no queríamos dejar pasar, puesto que es la Escuela de Derechos Humanos Laborales. Bien, pues muchas gracias, Belegui. Vámonos con Ciudad de México. Roberto, si gustas presentarte. Buenas noches a todo el auditorio y gracias por la invitación. Mi nombre es Roberto López Victoria, yo soy parte de la OLEP, la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Y pues justo también en este contexto de las escuelas de derechos humanos laborales que estamos impulsando en diferentes partes, pues aquí en la Ciudad de México también estamos en ese esfuerzo organizado de impulsar esta escuela y a partir de estas escuelas, pues decidimos como parte de las actividades realizar este contingente dentro de la marcha del 1 de mayo. Entonces vamos a estar también marchando del Monumento a la Revolución, ahí el punto de reunión bueno, la hora, perdón, de la reunión va a ser a las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución y vamos a marchar hasta Bellas Artes. Pero en Bellas Artes decidimos como parte de la escuela, los diferentes compañeros y también en esta cuestión de la creatividad, de ver qué otras cosas podemos hacer para seguir difundiendo los derechos laborales, decidimos realizar un foro donde vamos a estar realizando las denuncias, testimonios proletarios, nosotros les llamamos de esas constantes violaciones a derechos laborales que sufrimos como trabajadores y donde los diferentes compañeros, incluso otras personas, puedan hacer sus denuncias. También en este foro que les comentamos va a empezar a partir de las 12 del día, vamos a estar presentando el suplemento especial del tema laboral que sacamos como organización con el periódico Fragua, ¿no? Por aquí les muestro este suplemento. Estamos también muy felices, muy contentos por la presentación de este suplemento especial, porque es un trabajo también colectivo, un trabajo organizado, donde pues buscamos también dar una propuesta de política laboral. Pero también donde hacemos un análisis del contexto, ¿no? De la situación en la que nos encontramos después, incluso ahorita, después de 6 años ya de la 4T, cómo nos encontramos como trabajadores, cuál es el análisis, se ha avanzado, no se ha avanzado, pero también una propuesta de política laboral que debemos nosotros decimos, ¿no? Debemos de seguir impulsando esa lucha por conquistar nuevos derechos, por defender los derechos que antes existía y que se nos arrancó con todas esas políticas neoliberales. Entonces estamos en ese esfuerzo, muy felices, muy contentos. Ahorita estuvimos imprimiendo 3.000 ejemplares del periódico Fragua, una jornada bastante amplia y pues vamos a darle ahí con todo la difusión el 1 de mayo en la marcha, en el foro y pues ahí los esperamos. Si gustan acompañarnos, pues ahí están nuestras redes sociales, en Facebook nos pueden escribir, en Instagram, en todas las redes sociales nos pueden encontrar. O ahí incluso comenten, pongan en los comentarios y ahí podemos contestarles. Y también ahí por ahí va a estar la mesa jurídica de parte del Efectivamente. área jurídica del Comité Cerezo. Ahí ya tenemos un equipo de abogadas laborales, ¿no? Que van a ahí poner su mesa de asesorías gratuitas. Va a ser su primera mesa, así que ojalá les vaya bastante, bastante bien. Y bueno, algunas palabras para despedirnos, Gaby, Pau. Eh, pues que a quienes nos estén viendo en Querétaro, pues que se unan, que tenemos derecho a, que nuestra lucha es por el acceso a real a a una vida digna y que pues nos han metido en la cabeza, hay una ideología que nos ha metido en la cabeza la patronal, la, la ideología dominante de la patronal y del Estado, ¿no? Que pues el descanso no es importante, que lo más importante es ser productivo y consumidores. Pero pues que nos preguntemos, ¿no? Realmente si tenemos realmente la vida que queremos, el descanso que necesitamos, la salud que necesitamos, y pues la mayoría nos vamos a contestar que no. Entonces, pues que luchemos, que nos organicemos, que nos vinculemos, que nos articulemos y que
conquistemos este nuevo derecho. Entonces, pues ahí vamos a estar. También vamos a tener, se me olvidó, también vamos a tener un tendedero de denuncias laborales, ahorita que escuché a los compañeros. Entonces, que, o sea, es un, un es lo que en los sondeos ha salido mucho, ¿no? Es esto, o sea, la verdad es que estamos mal, o sea, hay un montón de gente que está diciendo es que a mí me pasa esto, esto y esto y esto, ¿no? Entonces nos vamos a identificar con un montón de cosas y esto va a ser como la base, como para, pues para agarrar fuerza, ¿no? Pues sí, conquistar este nuevo derecho. Ya para seguirles Pues muchas gracias, darles Pau. sí, no, gracias a ustedes. Sí, Pau, el minuto de despedida. Sí, muchas gracias. Este, pues sí, ahora sí que a todos los que nos estén escuchando, sintonizando, por ahí leyendo o demás, pues reconocer, ¿no? Reconocer que el hecho de organizarnos, el hecho de luchar y de unirnos como clase trabajadora también es, pues defender los derechos que tenemos, nuestros derechos humanos, porque básicamente pues estas jornadas tan extenuantes que tenemos actualmente pues en todo el país pues atentan directamente contra uno de los derechos humanos pues más fundamentales, ¿no? Que entra en este discurso de las instituciones como la ONU, ¿no? Como por ejemplo la UNICEF, que reconoce, ¿no? Y valida estos derechos que se supondría, ¿no? Que el Estado tendría que velar y proteger. Sabemos que no es así, sabemos que la historia pues ha sido construida a base de la lucha colectiva de los pueblos, del pueblo trabajador. Entonces, pues, y sabemos también que las herramientas digitales pues ayudan ahorita muchísimo, ¿no? La difusión, la documentación y demás, pero pues no olvidar que pues solamente con la lucha colectiva, con las acciones, con la organización del pueblo, pues es como se hace realmente un cambio, ¿no? Una transformación de la realidad. Entonces, pues no pasa nada si a lo mejor no sabemos mucho, no sé, del tema, ¿no? No pasa nada si a lo mejor, pues igual y no tengo tiempo, ¿no? Igual y pues de momento, pues no está a lo mejor en nuestras prioridades, ¿no? En este sistema, pues sabemos que pues siempre nuestras prioridades, pues a lo mejor por tanto cansancio, ¿no? O por tan poco tiempo libre que tenemos, pues a lo mejor lo último que queremos pues es ir a una concentración, a un meeting o a una marcha, pero pues sí, verlo de esa manera, ¿no? Verlo que solamente con las acciones y con la lucha colectiva es como se logran los cambios y que si tú o quien sea, pues nos levantamos por la mañana para trabajar de lo que sea, pues esta lucha nos compete, ¿no? Entonces, pues básicamente eso y pues a darle, ¿no? A darle que pues ya estamos en vísperas de esta conmemoración Pues del Día del Trabajador. muchas gracias. Y bueno, Alexei, el minuto de despedida. Gracias, Héctor. Bueno, para agregar a mi comentario, también nosotros en Puebla estaremos repartiendo el suplemento especial del Día del Trabajo y me gustaría mostrar un poquito esta imagen que hace una distribución de lo que como luchadores sociales, como personas que estamos por la construcción del socialismo y la democracia popular en México, aspiramos a que esta sociedad sea así. En el sentido de que, pues, lo mejor serían dedicar el tiempo en 4 horas para trabajar, 8 horas para descansar, que son necesarias, pero 12 horas de esparcimiento o de lo que uno guste, ya sea dedicarse a alguna actividad artística, pasar tiempo con su familia, trabajar en alguna investigación científica, no lo sé. Pero a final de cuentas, ahora sí que con la sociedad que buscamos se construya en México y en otras naciones en el mundo, la sociedad socialista, pues a esta distribución de tiempo es como la aspiramos a este nivel de sociedad. Y además, pues tampoco se pueden perder el fragua porque pues trae lo que son los derechos, los primeros auxilios laborales, que por ejemplo menciona qué es lo que debe de tener un contrato, qué debe de tener, de dónde vienen las utilidades, pero recordar que todo esto no fueron dádivas de un grupo empresarial ni de los gobiernos, sino que se consiguieron gracias a la movilización organizada e independiente de la clase trabajadora a lo largo y ancho de la historia en distintas partes del mundo. Y ahorita en México es como lo deberíamos de reivindicar más, porque estamos en una controversia con la aprobación de la jornada laboral de 40 horas ya, que también es una de nuestras consignas, pero también por la seguridad social,
por el respeto a las jornadas laborales, que tenemos hora de entrada, pero muchas veces no de salida, y más aún cuando ahorita el gobierno actual está defendiendo a un tratado de libre comercio que poco ha garantizado los derechos laborales del pueblo trabajador. Nos vendieron la idea de que México iba a ser del primer mundo gracias a ese tratado firmado desde Salinas y que hoy defiende la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, ahorita, como hemos repetido en otras ocasiones, en otros años, es un día de lucha y de protesta y no solamente de fiesta. Así que pues una vez más los invitamos a que puedan acudir este jueves 1 de mayo a las 4 de la tarde en el Zócalo de la ciudad de Puebla con la OLEP, el Comité Cerezo y la Escuela de Derechos Laborales Ricardo Flores Magón. Muchas gracias, Alexei Belegui. Creo que ya dijeron la mayoría, pero pues de todos modos es recalcar, ¿no? Lo que veíamos en el video que nos presentó Radio Común de lo que significa el 1 de mayo para nosotros como clase trabajadora y que la mejor manera de recordar, conmemorar esta fecha tan importante para nosotros, pues es tomar las calles. Tomar las calles con los eventos que tenemos preparados en cada uno de los estados, desde la brigada, desde el evento cultural en Pachuca, desde la presentación del especial laboral en la Ciudad de México, desde el evento político en Puebla, pues esa es una manera en que la clase trabajadora puede y debe organizarse para luchar por una vida digna y por conseguir más derechos laborales para nosotros como pueblo y como clase trabajadora. Así que les recuerdo la invitación, 10:30 en el reloj monumental allá en Pachuca, nos estamos viendo. Gracias, Belegui. Roberto, contigo cerramos en tu minuto magno. Gracias. Pues sí, nada más comentar que justo de todos estos procesos hemos confirmado que siguen existiendo esas violaciones de derechos laborales, sigue existiendo despidos injustificados, sigue existiendo esa simulación de relación laboral, etcétera, ¿no? Diferentes problemáticas que tenemos como trabajadores y que por el otro lado siguen existiendo unos cuantos empresarios que siguen acumulando fortunas multimillonarias a costillas del pueblo trabajador. Entonces, hoy es de suma importancia mantener la movilización de manera combativa, con un carácter de clase proletario y de manera independiente, y esa es la invitación. La lucha, los derechos, esos derechos se conquistan a través de la movilización, y recordar, ¿no?, que también la lucha es más amplia, ¿no? Es la lucha no por mi derecho laboral, sino por mejorar las condiciones de todos los trabajadores y de todo el pueblo en general, por tener una vida más digna para todo el pueblo. Es parte de la lucha que nosotros impulsamos, como lo dice Alexei, esa lucha por la verdadera democracia, la democracia popular y el socialismo. Y pues ese sería el mensaje. Igual aquí a las 10 de la mañana nos vemos en el Monumento a la Revolución y a las 12 en Bellas Artes. Pues muchas gracias, compañeros, compañeras. También mandamos saludos y con eso cerramos a quienes nos están escuchando y nos mandaron mensajes desde Puebla, Querétaro, Guerrero, ahí en el Estado de México, en Toluca, Chimalhuacán, en Michoacán, Morelos, Chihuahua, al compañero de Guatemala que también siempre nos sigue, y aquí en la Ciudad de México, en las diferentes alcaldías, en la Cuauhtémoc, Azcapotzalco, en Iztacalco, Álvaro Obregón, Tlalpan, Coyoacán, Tláhuac e Iztapalapa. Pues muchísimas gracias también por sus comentarios. Por ahí le mandan saludos a Belegui en el chat. Y bueno, pues muchas gracias, compañeras, compañeras, y pues nos vemos en las actividades del 1 de mayo, en las escuelas de derechos humanos y en las escuelas laborales, y el próximo martes en su programa Miradas Críticas, la situación en México. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.